Muy buenas noches. Buenas noches. En el último programa de Agenda Pública, ¿no? Así es, el programa número 33. Llegamos nosotros dos, no pudimos cumplir con la promesa de que Mariano Tato Ferrari estuviera acá con nosotros, pero intentaremos una comunicación telefónica con él para cerrar este año en Agenda Pública, este primer año, como dijo Bruno Spicierro en el noticiero, por lo menos el último programa de este ciclo, ya veremos. Bueno, obviamente como en este último programa también va a marcar la agenda, el tema que ha sido el tema de mayor repercusión por los últimos días. Y obviamente el paquete de medidas del gobernador Carlos Soria a la legislatura es el tema de la semana. Y puntualmente uno de ellos, el de la disponibilidad. Disponibilidad del personal estatal. Y en ese sentido vamos a tratar de evitar la cuestión política. Mucho se ha dicho y obviamente cada uno tiene su posición en este sentido. Vamos a tratar de explicar qué significa y qué implicancia puede tener este proyecto de disponibilidad. Por eso, más allá de que cada uno hará su propio enfoque político, vamos a tratar de concentrarnos en el proyecto de disponibilidad, que hace algunos minutos la legislatura en la voz parlamentaria dispuso que el proyecto se va a tratar el próximo jueves. Es decir, que el jueves ya estará en debate el paquete que elevó el gobernador Soria, entre ellos el proyecto de disponibilidad de los agentes públicos. Bien, y ese tema que vamos a tratar desde estos dos aspectos, ¿no? Desde el aspecto netamente jurídico, a través de la presencia de un abogado especialista en derecho laboral. También lo abordaremos desde el punto de vista técnico-gubernamental, para no decirle político, con el secretario de Legal y Técnica, que también va a estar presente en minutos nada más en Agenda Pública. Y de esta disponibilidad, de esta temática que sin duda se arrasó con el interés de la gente, de toda la comunidad de Viedma y de Río Negro indudablemente en los últimos días, también vamos a pasar a otro análisis y como es nuestra costumbre habitualmente invitamos a algún colega. Va a estar la periodista Rosana Vázquez, acá periodista de Radio Encuentro, una de las mujeres del periodismo desde hace muchísimos años en Viedma. Con ella vamos a hablar de este cambio de escenarios y qué pasa con los gremios y los espacios de los sindicatos cuando cambia tan abruptamente el escenario. ¿Cuál es la evolución? ¿Cuáles son las metamorfosis que se van produciendo? De ese análisis hablamos con Rosana Vázquez. Bueno, pero ya nos presentamos. Vamos a la presentación. Para que vos opines. Acá te presentamos las vías de comunicación para hacerlo esta noche en el último programa de Agenda Pública. Si sos usuario de Facebook, el espacio es Agenda Espacio Pública. Es muy fácil encontrarnos, allí podés dejar tu opinión, tu comentario y hacernos tu aporte con relación al tema que estamos tratando en el día de hoy. Y esta pregunta P que cierra un poco el ciclo de agenda del año y también probablemente tu ciclo como espectador, como consumidor de medios, de noticias periodísticas y además lógicamente de todos los acontecimientos políticos que van sucediéndose y tienen influencia en la vida cotidiana de todos. ¿Cuál es el acontecimiento del año para vos? ¿Cuál es para usted el acontecimiento del año? Agenda Espacio Pública en Facebook, el teléfono celular al que puede dejar su mensaje es 1566-1550, el fijo es 431-786 como lo marca la placa y en Twitter @Agenda Pública TV la dirección para que tuitee con nosotros y pueda compartir este aporte, este comentario, esta opinión. ¿Cuál es el acontecimiento del año? Nosotros hemos puesto varias respuestas, como por ejemplo la causa sobre sueldos a nivel provincial, el triunfo del Partido Justicialista en la provincia de Río Negro,
la reelección de Jorge Ferreira a nivel local, el impacto ambiental que tuvo la erupción del volcán con las cenizas que llegan habitualmente a la comarca y trastornan de manera importante también la vida de todos. Así que tiene un abanico de posibilidades y si no puede hacer su aporte también sumando una opción. Agenda Espacio Pública en Facebook, 1566 1550, el teléfono celular. Adelante, Adrián. Bueno, el tema que habíamos planteado, el proyecto de disponibilidad del personal de Administración Pública Provincial, y para meternos de qué es lo que estamos hablando, nos acompaña el secretario legal y técnico de la provincia, Nicolás Rochas. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Primero, más que nada, vamos a tratar de meternos en las cuestiones más técnicas, qué es lo que representa. ¿Qué significa disponibilidad, doctor? Bueno, primero vamos a iniciar previendo que la disponibilidad, en definitiva, lo que se va a tratar es un capítulo dentro de una ley de emergencia integral de la provincia y que obedece a la situación económica financiera en la que hemos recibido y que hemos heredado de esta provincia, la nueva gestión, y que nos fuerza a estar legislando sobre una materia que no nos es grato a nadie. Legislar sobre la emergencia implica reconocer el fracaso de políticas públicas aplicadas con anterioridad. Y este es el escenario que a nosotros nos toca sobrellevar de cara al nuevo gobierno. En base a eso se ha elevado un proyecto de ley que da cuenta de la declaración de la emergencia institucional, económica, financiera, administrativa y social del sector público provincial. En principio, por ejemplo, ¿alcanza a la empresa, por ejemplo, esto? Sí, alcanza el conjunto del sector público definido por el artículo 2 de la ley 3186 con puntuales y precisas exclusiones, como son el Poder Judicial, o sea, la emergencia alcanza a la totalidad. Sí. Y lo que hace a la temática que puntualmente vamos a tocar, que la disponibilidad, la disponibilidad, hay exclusiones muy puntuales que tienen que ver con el Poder Judicial, con el establecimiento de los servicios docentes, policiales y servicios penitenciarios. A lo que en principio se estaría agregando, a propuesta del presidente del bloque del Frente para Victoria, la exclusión también, incorporar la exclusión del Poder Legislativo, situación que se está evaluando y se estará definiendo en el transcurso. Ahora, la exclusión que se plantea, que no va a alcanzar disponibilidad, o es una cuestión formal. La exclusión implica una exclusión, en principio, en la sanción de la presente ley, con más una invitación que hay sobre el final del articulado, tanto a los municipios como a estos poderes, estos otros poderes, de adherir a la presente normativa y obviamente hacer propia las disposiciones que en este contexto se están legislando. Salvo estos casos puntuales, el resto está incluido. Es decir, por ejemplo, empresas públicas, sociedades, ¿están alcanzados por el resto está incluido el resto del conjunto de empleados de planta permanente, que quedan sujetos a un régimen que es el siguiente y que es importante. Antes de entrar en el régimen, quiero algunas cuestiones. ¿Qué pasa con los contratados? ¿No están incluidos en la ley? No están incluidos en esta ley. No, los contratos, o sea, esta ley alcanza planta permanente, un escenario definido por el conjunto de empleados de planta permanente, con exclusión de Poder Judicial, eventualmente Poder Legislativo, lo vamos a analizar en estas horas en función de esta incorporación que estaba sugiriendo el presidente de la bancada, servicios docentes, policiales y servicios penitenciarios. ¿Por qué no se incluyen estos sectores, por ejemplo? ¿Por qué no los docentes? Porque se hacen especulaciones políticas. ¿Por qué no los docentes? ¿Por qué no los servicios penitenciarios? A ver, le vuelvo a decir, estos son escenarios de emergencias que se dan, que requieren de una evaluación política y que se deberán adaptar en función de las necesidades y las valoraciones políticas que ha hecho el Poder Ejecutivo en este aspecto. Es importante por ahí que avancemos en la descripción de qué es lo que se está legislando como para comprender más acabadamente por qué. Pero le puedo ir adelantando, tanto el régimen docente como el régimen policial tienen sistemas propios de adecuación de sus cargos. El régimen docente, en caso de que cese un cargo, ya tiene previsto el cese de ese nombramiento luego de un año sin siquiera una indemnización, y eso ya está previsto en la ley puntualmente. El régimen policial también tiene connotaciones especiales. Y en lo que hace al Poder Judicial y esta propuesta del Poder Legislativo, lo que se ha hecho en esta exclusión, con más la invitación de poder adherir, es focalizar un artículo que haga del respeto de las competencias institucionales y del respeto de la división de poderes una premisa que obviamente nuestro Poder Ejecutivo va a llevar adelante. Metiéndonos en el mecanismo puntualmente, doctor,
disponibilidad. Sí. 180 días para que una comisión evalúe o que concluya este periodo de disponibilidad. Sí, ¿Qué significa? Primero llevemos tranquilidad al conjunto de los empleados públicos que se encontrarían alcanzados por esta norma. Es decir, empleados públicos de planta permanente que configuren, que se reporten dentro del Estado provincial y que no formen parte ni del Poder Judicial, ni del Poder Legislativo, ni sean docentes, ni policía, ni servicio penitenciario. El resto quedan alcanzados por este sistema. ¿Y este sistema qué significa? ¿Los van a echar? No, no los van a echar. Significa que una comisión especial, que se llama Comisión de Transparencia en el Empleo Público, va a ser aquello que no se inventa en esta ley, que no es un invento de esta gestión y que ya ha sido legislado a través de la Ley 3052, desde 1996 a la fecha. No sabemos, no hemos visto mucho registro de que ya se ha cumplido y no se ha respetado. En las últimas administraciones no se respetó, que es nada más y nada menos que ir a la elaboración de las distintas estructuras organizativas del Estado. Es decir, tenemos un ministerio, por debajo del ministro, cuáles son las estructuras jerárquicas que le siguen y así sucesivamente. Pero ¿cómo se hacía hoy? ¿Eso no existía? Eso no existía. Eso nosotros, es más, cuando nosotros abordamos la tarea de la transición, una transición en la que cada uno de los ministros o jefes de un área que nos tocaba, que teníamos, que habíamos sido designados o que habíamos sido nombrados por el gobernador, asistíamos al despacho del ministro X y le decíamos, la primera pregunta es, bueno, ¿cuál es el organigrama de este? No hay. Ahora, doctor, no hay, y lo que había era un cúmulo de designaciones, que a veces como si fuese un aumento escalafonario, uno arrancaba director y después le creaban una subsecretaría y después le creaban una secretaría y así sucesivamente se iban. Ahora, doctor, ¿sabe que en el último caso, cuando la última modificación de la ley 1844, la de administración pública, yo recuerdo en su debate, cuando se dio un debate sobre el tema de la estabilidad, se planteaba y se hacía incluso como los cuadraditos, cómo se iba a hacer la estructura, que se planteó. En ese momento se planteó y se dijo que se iba a hacer eso. Sí, pero no se hizo. Hoy no lo hay. Hoy, del Estado provincial que nosotros hemos recibido, ni un solo de los ministerios tenía estructurado su propio organigrama. No. Ahora, hecho el Entonces, ¿qué va a hacer esta comisión? Una comisión integrada con distintos actores, con legisladores, con representantes del Poder Ejecutivo, con representantes gremiales. Posiblemente se está evaluando por esta hora la incorporación de más presencia gremial en el marco de esta comisión. Bueno, nosotros tampoco planteamos objeciones. Lo que sí queremos es que se trate de una comisión, no de una asamblea. Sabemos que el trabajo que tiene que hacer es un trabajo técnico, arduo, queremos que sea serio, responsable y también que tenga un plazo, lo más perentorio posible. ¿En beneficio de quién? En beneficio de los propios empleados, para que esto, que es la readecuación del Estado, la reconstrucción. Nosotros hablamos por ahí mucho del concepto de refundar el Estado, René, y nosotros nos hemos encontrado un Estado que, le vuelvo a decir, ni siquiera organigrama había en los ministerios. Entonces, esta comisión multisectorialmente integrada va a ser el organigrama. Va a tener una labor eminentemente técnica y ardua de elaborar las distintas estructuras de distintos organigramas de cada ministerio, desde el ministro hasta aquel empleado público que se reporta en mesa de entrada, por poner un ejemplo. Y establecerá a cada uno de esos rangos las distintas misiones y funciones que tiene que cumplir cada uno de sus grupos, porque todas las labores son importantes y todos están llamados a cumplir un rol X dentro del Estado. Esa es la razón de ser. ¿Y esto qué trae? Y bueno, esto trae primero el apego a la ley, que es una de las cuestiones esenciales que plantea la nueva administración. Nosotros queremos ser un gobierno que se diferencia del otro fundamentalmente por el apego a la normativa. Y esta ley 3052 no es un invento nuestro, viene de mucho antes. Nosotros lo que queremos hacer es empezar a cumplirla. Y empezar a cumplirla no mano militare desde el Poder Ejecutivo, sino invitando la participación a gremios, invitando la participación al legislativo. Conformadas las estructuras, para lo cual hay un plazo de 90 días, se utilizará un plazo de 60 para ver el personal que revista en cada ministerio, ver en base a la trayectoria, en base a su capacitación, en base a, como bien lo dice la ley, en base a parámetros objetivos de valoración, qué lugar y qué función va a cumplir dentro de esta nueva estructura que se va a dar a cada ministerio. Vencidos esos 60 días, eventualmente puede ocurrir que queden algunos
empleados públicos, o por lo menos personas que hoy cobran el sueldo de la administración pública, sin función, que sin lugar, que no cumplían ninguna función, que no cumplían ningún lugar, que no cumplían ningún horario y que no pueden dar cuenta de qué es lo que hacían ahí. En esos casos, solo en esos casos, y previo a una valoración objetiva, tal como nos impone la ley impone que los parámetros para valorar esto sean objetivos, solo en esos casos se procederá a culminar la relación laboral con esa, no sé si con ese empleado, pero con esa persona que tenía una vinculación con el Estado. Yo en esto estamos hablando de personas que no sepan explicar qué es lo que hacían, ni qué horario cumplían, ni para qué se reportaban, ni qué función estaban llevando a cumplir. Bueno, para esas personas que se reportaban como empleados públicos, existirá el cese de esa vinculación con el Estado previo pago de una indemnización que sí está prevista en la ley, que no va y que viene, que es acorde a los antecedentes jurisprudenciales, como el caso de Betancourt y otros antecedentes ya citados por la Corte Suprema y que dan, bueno... Ahora, doctor, usted minimiza el impacto que puede tener en lo que hace a la gente que puede quedar fuera. ¿No es demasiado traumático plantear, como se planteó, poner en disponibilidad o dar incertidumbre a tanta gente si está limitado? ¿No había otra forma que se pudiera haber hecho este mecanismo? A ver, lo de dar incertidumbre forma parte por ahí de determinadas personas a las cuales les puede convenir que existe este espíritu de zozobra. A nosotros no nos interesa para nada esto. Nosotros estamos de la noche a la mañana y por cuanto medio de comunicación tenemos, dándole la tranquilidad al empleo público de que esto es así como estamos comentando, de que nuestra gestión viene a cumplir con aquellas promesas que fueron a la campaña, de decir, queremos un Estado serio, sólido, y queremos salir de círculos viciosos para entrar en círculos virtuosos. ¿Y cuál es esos círculos virtuosos? En primer lugar, una persona que ingresa hoy, un chico de 20, 21 años, que ingresa al Estado y quiere hacer una carrera administrativa, hoy, en el estado de situación que tenemos, donde no tenemos organigrama, donde no sabemos quién es jerarquía, cómo se sube, cuál es, qué clase de carrera administrativa podemos darlo, de qué lo podemos dotar. Entonces, esta ley implica el puntapié inicial para una reconstrucción integral del Estado, como nos gusta, a mí particularmente nos gusta, como para asistir a la refundación del Estado rionegrino. Por eso consideramos que es así. Y tener en cuenta esto, no forma parte del espíritu del Ejecutivo generar zozobra en los empleos públicos, ni generar miedo, ni salir, a nadie se le ocurriría decir que vamos a echar 19.000 empleos públicos. Eso es perdón la expresión, pero es casi una torpeza. Sí se va a una reconstrucción integral del Estado, lo cual empieza por dotarnos a nosotros de un organigrama, de una estructura organizacional, sobre la cual después poder decirle a cada empleado público, tu función dentro del Estado, tus misiones, tus funciones son X. Si las cumplís, vas a poder tener los premios. ¿Cuáles son los premios? Acceder a una carrera administrativa que te pueda premiar tu capacitación, tu contracción al trabajo, la fidelidad y lo bien que haces que cada peso que un contribuyente rionegrino ha invertido en el sueldo que cobraba a fin de mes. Y salir del esquema anterior, donde no sabemos a ciencia cierta cuántos empleos tenemos, qué es lo que hacen, dónde se reportan, y creemos que de esa manera se malogran muchos esfuerzos de muchos contribuyentes, y no solamente como por ahí se tiene una visión aquí en Viedma, sino muchos contribuyentes que hoy son productores de la leña soja que la están pasando mal, es decir, se malogran el esfuerzo común de muchos rionegrinos. Un poco el espíritu central es ese, y desde ya transmitir la absoluta tranquilidad al conjunto de los empleados públicos, que la intención del Poder Ejecutivo no es otra que esta misma que estoy reseñando brevemente. Rojas, usted insiste con el concepto de refundar el Estado. Como abogado que seguramente ha estudiado hasta el hartazgo la fundación de un Estado, sabrá que es un concepto que excede la refuncionalización de una planta de trabajadores. No lo estoy utilizando en términos jurídicos, es precisamente una expresión que de alguna manera viene a simbolizar el conjunto de medidas y los cambios de paradigmas que esta nueva gestión trata de impulsar. Ahora, y en ese análisis del paradigma y del cambio de paradigma por el que la sociedad rionegrina votó, ¿cuánto analizó el equipo de trabajo el contexto y el momento en el que está el empleo rionegrino llegando a fin de año para lanzar un paquete de medidas de esta naturaleza? Muchísimo.
se sopesó tanto como la oportunidad de brindar estas herramientas de trabajo que le puedan dar precisamente, esto está hecho en protección del empleado público, pero ¿saben qué? Del verdadero empleado público, de aquel que tiene ganas de que ciertas malas costumbres que se habrían adquirido se terminen y que se puede valorar su trabajo, que es eficiente, que es esperanzado y que pueda ser retribuido de alguna manera. Por eso es que se enmarca dentro de las primeras medidas que tiene este gobierno. El martes pasado, en el mismo lugar cuando estuvo el ministro de Economía y habló de prescindibilidad, un tema que dio mucho. ¿Qué diferencia hay entre prescindibilidad? ¿Hay alguna diferencia o es lo mismo que sí, disponibilidad? Con el inmenso respeto que me merece Palmieri, un brillante técnico que tenemos la suerte de contar en economía, precisamente su especialidad es la economía. Y utilizó un término que no viene a razón de lo que finalmente termina siendo el Ejecutivo. A ver, si a mí me decís términos económicos o variables económicas, muy posiblemente me confunda. Y me parece que por ahí pudo haber sido lo que le pasó a Palmieri. ¿Cuál es la diferencia entre? La diferencia que hay es que una ley de prescindibilidad, que también tiene reconocimiento jurisprudencial, son aquellas leyes que lisa y llanamente lo que hacen es facultar al Poder Ejecutivo a disponer la prescindibilidad de empleos públicos basados en razones de servicio. Punto. Leyes de 1 o 2 artículos que no dicen más que eso. Y de ahí en más se lo faculta al Poder Ejecutivo a que vía decreto diga, bueno, Adrián Pecolo no me gusta como empleado y por razones de servicio lo doy de baja afuera. Eso es prescindibilidad. ¿Qué es este sistema? Otra cosa totalmente distinta. Acá vamos, le vuelvo a decir, no quisiera repetir todo lo anterior, pero ustedes sabrán notar la diferencia. Reconstruirlo formalmente al Estado, fijar los parámetros de cada una de las estructuras organizacionales que tiene cada ministerio, luego reconducir la masa de empleados públicos en cada uno de los distintos organigramas, y si acaso quedara alguna persona sin cumplir una función determinada, están recién ahí, esas personas, esas eventuales personas que pudieran llegar a quedar sin cumplir o sin dar explicaciones de una función, quedan en situación de disponibilidad. Esa situación de disponibilidad, que se da solamente para aquellos casos últimos que estoy hablando, tendrán durante 30 días la posibilidad de ser reubicados o de que se les reasignen funciones en otra estructura ministerial o en otro sector del Estado. Si finalizado un plazo de 30 días no se les puede dotar de otra labor en la cual desempeñarse, allí y solo allí cesa su vinculación con el Estado previo pago de la indemnización antedicha. Estamos hablando de cuestiones diametralmente distintas. Bueno, una cosa es prescindibilidad, otra cosa es el concepto de disponibilidad que nosotros estamos haciendo en base a este capítulo de transparencia que queremos llevar en el empleo público. Algunos de los comentarios de la gente: si los funcionarios anteriores robaron, ¿qué culpa tienen los trabajadores? Por algunos pagan todos, qué linda locura, dice un televidente. Otro agrega: prometieron mucho y ahora se dedican a perseguir a los radicales y a los que opinan distinto. Siento incertidumbre total con este gobierno. Usted que camina a las oficinas debe percibir esa incertidumbre. Yo lo que en primer lugar, déjame contestar de que obviamente ninguna de esas afirmaciones son verídicas, y sí traslucen algo que a mí me pareció particularmente como que se quería incidir desde los medios de comunicación. Sinceramente nosotros estamos abiertos a dar estas explicaciones que me parece que distan bastante de eso. Esto no es para perseguir radicales, ni para perseguir peronistas, ni para perseguir a nadie. Esto es para buscar solidez y seriedad en la estructura del Estado. Ahora, doctor secretario, sí, usted va a coincidir conmigo que aquel empleado público que por ahora no era contratado y tenía alguna incertidumbre y miraba al contratado de que el 31 de diciembre no se renueva el contrato, miraba una situación casi ajena a él. A partir de ahora, por lo menos, encuentra una situación que medianamente entra en debate o en evaluación. Claro, lo que sí me parece es que por ahí se lee el proyecto de ley de manera fragmentada. Una de las cuestiones que me voy a permitir, por favor, dos rengloncitos leer, es que la sujeción a disponibilidad de la cual estamos hablando no afecta a los derechos, deberes, nivel escalafonario, salarial, ni las modalidades propias de la situación de revista de los agentes comprendidos en este capítulo. Es decir, esta declaración no afecta absolutamente en nada a ningún empleado público, a excepción
de aquellos que finalizado todo este proceso no puedan justificar la razón de ser dentro del Estado. En ese caso, si vencido el plazo estipulado de 30 días hábiles, no logramos reasignarle otra tarea, reubicarle, que preste otro servicio dentro del Estado, solamente en ese caso, para aquellos puntuales situaciones, nos veremos forzados a cesar la vinculación con el Estado, pero pago de indemnización. Yo estaba sacando la cuenta para un informe que estaríamos hablando que aproximadamente en julio se estaría teniendo alguna precisión de, porque bueno, está un poco enganchado con el decreto reglamentario, ¿no? Sí, un poco bastante. La aprobación de esta ley implica ponernos a trabajar en la reglamentación de la ley, una reglamentación que será muy rigurosa en su elaboración, porque es donde se tienen que verter todos los conceptos y los límites que impone esta ley, tales como los criterios objetivos de valoración a la hora de constituir esta... Eso lo va a decir el reglamento. Sí, eso va a estar dentro del decreto reglamentario, obviamente. Es decir, no va a quedar a merced de quien integra. No queda a merced, queda dentro del decreto reglamentario, y lo que hace la ley es decirnos, señor Poder Ejecutivo, en el momento de reglamentar esta ley, tengan en cuenta que van a tener un límite infranqueable. Es que las limitantes o los parámetros valorativos al momento de aplicar esta ley tienen que ser parámetros objetivos de valoración. Ese es el límite que nos imponemos al momento de efectuar la letra chica de esta ley, que obviamente llevará su tiempo porque será coordinada con los distintos actores de la sociedad. El tema, la antigüedad puede ser un elemento objetivo para valorar. La antigüedad, la capacitación, los cursos que haya generado, es decir, hay un sinnúmero de situaciones que van a dar pautas objetivas de evaluación al integrante de esta comisión, que caso por caso estarán diciendo, sí señor, usted verdaderamente está para X puesto. Básicamente eso. Algunos mensajes más. Nadia dice, es inconstitucional, la emergencia no existe. Seguramente alguna presentación habrá, Rochás, con relación a la constitucionalidad. El propio presidente del bloque radical ya dijo que era inconstitucional. ¿Qué evaluación se hace de eso? Esperemos que Bautista Mendioro presente haga su acción de inconstitucionalidad. Respecto de lo que son las leyes de emergencia, sabemos que son leyes, y esto lo hemos dicho muchas veces, son leyes que no nos gusta legislar, a nadie le gusta legislar sobre la emergencia, porque a nadie le gusta tener que reconocer una situación de emergencia. Y las leyes de emergencia precisamente apuntan a tener resortes legales, herramientas legales que permitan hacer cuestiones que en épocas de tranquilidad no se estarían dando. Sabemos que vamos a tener críticas en ese sentido, sí, todas las leyes de emergencia han tenido, tienen y van a seguir teniendo, ojalá no existan más, pero nuestro país lamentablemente nos ha acostumbrado a estas situaciones, y siempre ha merecido críticas. Lo que sí es cierto es que la emergencia en cuanto a remedio jurídico para determinadas situaciones ha sido reconocido constitucionalmente por nuestra Corte y por distintos tribunales, y al mismo tiempo que le ha reconocido, le ha impuesto límites. Nosotros en la elaboración del proyecto hemos receptado ese conjunto de límites que están plasmados dentro de la ley, y obviamente por eso nosotros tenemos nuestra postura de que esta ley no es inconstitucional, aunque sí sabemos que no es una ley que nos agrada, eso desde ya lo dejamos anticipado. Doctor Rochás, ha sido muy amable. Gracias a ustedes. Bueno, este primer bloque vamos a incorporar después a un abogado que se ocupa de las cuestiones laborales para hablar un poquito cuál es su opinión sobre este proyecto, que le insisto, se lo anticipamos, quedó confirmado, se va a tratar el próximo jueves en la sesión de la legislatura, con otros proyectos, algunos que tienen su propio debate, como el de la cuestión minera, que elimina la prohibición de la utilización de cianuro para la extracción de oro. Pero eso sería otro tema, y hoy hemos propuesto hablar sobre este proyecto de disponibilidad. Vamos a una pausa y después continuamos.